senador. Muchísimas gracias. Efectivamente, senador presidente, compañeras, compañeros senadores, como todos sabemos, el artículo 123 de nuestra Carta Magna, en su fracción sexta, establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes, dice nuestra Ley Suprema, para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y proveer a la educación obligatoria de sus hijos. Este mandato constitucional, compañeras y compañeros, de defensa y de mejora sin duda de la vida, haría posible en los hechos la obligatoriedad gubernamental para crear el marco jurídico y las condiciones económicas que permitan a todos los mexicanos, padres de familia con o sin empleo, ofrecer a sus hijos y a ellos mismos el acceso a dicho nivel de satisfacción alimentaria. La población total proyectada, si revisamos algunos datos, para la mitad del presente año, compañeras, compañeros, proporcionada por el Consejo Nacional de Población, es de 119.773.203 habitantes en nuestra nación, agrupados en cerca de 28,000 familias en un promedio de 4.6 habitantes por hogar. Sin embargo, velar y concretar dicho objetivo de defensa y mejora de los niveles de vida de la mayoría de los mexicanos no ha sido posible. No ha sido la preocupación principal de los últimos sexenios, como se demuestra en el hecho de que desde el año de 1982 a la fecha, el denominado salario mínimo ha perdido un 75% de su poder adquisitivo y que en la actualidad se encuentra en condición de pobreza, por lo menos la mitad de la población. Esto significa que el aumento de la pobreza ha mantenido un ritmo cada vez más alto en detrimento de la vida de muchísimos ciudadanos. El argumento, compañeras y compañeros, de que los salarios no pueden aumentar porque la inflación se dispara, se ha convertido desde hace mucho tiempo en el rezo único del Banco de México y en la defensa de la inflación, que fue antes que cualquier otra cosa que la defensa por el bienestar poblacional. Creo que el término de la inflación se convirtió, por eso lo señalo, en una dictadura de moda. Así pues, creo también que las políticas gubernamentales en este contexto han preferido mantener un salario mínimo, dicen ellos, antiinflacionario, un salario mínimo, dicen ellos, competitivo, un salario mínimo han planteado a favor de la productividad que, por cierto, ha crecido, dicen algunos, como espuma, pero a costa del empobrecimiento alimentario de los mexicanos. Y digo esto, compañeras y compañeros, porque en la actualidad, de los 49.500.000 personas que se consideran ocupadas en la nación, 6.500.000 tienen la remuneración de un solo salario mínimo. Por eso digo que los funcionarios públicos competentes en este tema han olvidado que esas 6 millones de personas representan, de esas 6 millones de personas, 1.5 millones de familias son las que ahí conviven, y que esos 1,232 pesos de salario mínimo se tienen que alimentar pues al menos 4 personas por día, que es lo que ganan ellos mensualmente. Por eso señalo, senador presidente, que el actual cálculo y los aumentos del denominado salario mínimo, basado en términos monetarios por sí mismos,
no cumple actualmente con dicho propósito y que el cálculo anterior adicionado con las variaciones monetarias expresadas como inflación tampoco permiten dicho propósito plasmado en la ley. Por lo cual, insisto, subrayo, este tipo de cálculo no es representativo de las necesidades alimentarias y demás que tiene hoy en día un jefe de familia. Basta recordar que la Organización Mundial de la Salud, la Conferencia Internacional sobre la Nutrición, entre otras, y de manera muy particular, la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como FAO, así como algunas otras instituciones de carácter nacional, trabajan y tienen determinados cuáles son los niveles nutricionales, los niveles calóricos y los niveles proteínicos que una persona debe consumir para vivir con dignidad. Y por eso mismo planteo, senador presidente, que esos criterios son los que deben tomarse en cuenta precisamente para que se ajuste el salario mínimo. Lo que propongo, compañeras y compañeros, senador presidente, es que se añada un párrafo al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo a efecto de que ese cálculo, el cálculo del salario mínimo, se determine considerando las normas de ingesta alimentaria diaria en nutrientes, en calorías y en proteínas, en consumo por persona, esas que están establecidas ya nacional e internacionalmente como los mínimos necesarios para la sobrevivencia física de una persona. Como lo he hecho en otras ocasiones, casi como una norma, senador presidente, le agradeceré mi obsequie el que la iniciativa que estoy presentando y que aparece en la Gaceta se inserte también de manera íntegra en el diario de los debates. Muchísimas gracias por su atención. Con todo gusto, señor senador, se instruye, se integre.